El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Richie, se refirió a los efectos que traerá la nueva medida 14406, que entrará en vigencia el próximo año por parte de los Estados Unidos para regular el envío de remesas e identificar la procedencia de los fondos. De acuerdo con González Richie, al publicarse estas medidas, los connacionales podrían utilizar otras vías para el envío de dinero. Básicamente le está poniendo algunos requisitos adicionales a determinar la procedencia de los fondos que se envían en concepto de remesas. Y si le ponen dificultad a esos requisitos o ponen más requisitos, pues los migrantes se ven acorralados en el sentido de poder usar las remesadoras con libertad como lo tenían ahora. Tendrían que empezar a buscar medios alternativos, pensemos las remesas de bolsillo como se hacían antes, que son métodos que generan riesgos. Y un tema muy importante es que el Banco de Guatemala pues ya no podría tener ese registro como lo tiene ahora a través del sistema bancario de qué remesas entras, cuánto entran, dónde se pagan, etcétera. Entonces la idea ahorita es continuar con esta mesa técnica. Este esfuerzo pues al final del día lo va a liderar el MINEX, ya que básicamente el trabajo que hay que hacer es diplomático. Este es un trabajo diplomático que hay que hacer con Estados Unidos. Por otro lado, el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Escobedo, indicó sobre la instalación de una mesa interinstitucional y sobre las acciones diplomáticas para frenar el impacto. Actualmente pues se está discutiendo la elaboración de una posible estrategia frente a la administración. El diálogo continuará todavía en próximos días, en otras reuniones adicionales que se tendrán. Han solicitado también al Departamento del Tesoro, específicamente a la Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros, alguna información adicional sobre el procedimiento estipulado para presentar comentarios o información más precisa sobre estas medidas que tienen contempladas. El diputado Byron Rodríguez, integrante de la Comisión de Finanzas, señaló que urgen acciones diplomáticas para que la nueva orden ejecutiva no impacte las remesas. Estamos recibiendo un informe en este momento precisamente del Banco de Guatemala en donde se indica que ellos tienen información del Departamento de Estado que solo el 17% de los guatemaltecos en la Unión Americana, ya casi 2.5 millones de compatriotas están en una situación legal y más del 80% en este momento están en una situación irregular y que realmente eso sí tendría una afectación directa para los intereses del financiamiento y la financiación al PIB que inyecta el tema de la remesa. Un tema que sin duda es importante de poder analizar por el impacto que puede tener en nuestra economía. Y para ello le damos la bienvenida a Max Santa Cruz, con quien estaremos conversando de este tema. Max, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte y tenerte acá con nosotros. Buenas noches de nuevo, Sandy. Un verdadero gusto. Fernando. ¿Qué tal, Max? Buenas noches. A ustedes y gracias por el espacio y la teleaudiencia también en casa. Muy buenas noches. Bueno, estamos entonces ante esta disyuntiva de qué es lo que va a hacer Estados Unidos el año entrante con esta afectación a las remesas. ¿Podrías darnos una visual de qué es esto? Bueno, es parte de la consecuencia de lo que Estados Unidos ha estado impulsando desde el inicio de la administración del presidente Trump sobre esta regulación de los espacios o las zonas grises que han considerado existen todavía en el manejo de recursos, por supuesto importantes, que se utilizan a través del sistema bancario estadounidense o a través de la economía de Estados Unidos, pero en este caso se refieren a las remesas que nuestro país recibe. No es una aplicación específica hacia el caso Guatemala, sino es una disposición de carácter federal con una consecuencia en el caso de Guatemala por la importancia que reviste el caso de las remesas en nuestra economía, la macroeconomía, que alcanza cerca de un 20% de la macroeconomía. Al final, si ustedes se dan cuenta, es un poco dentro del paquete que acabamos de observar hace unas semanas tan solo de la aprobación de la ley de antilavado y que también de alguna forma los organismos internacionales exigieron en aras de la transparencia y de la trazabilidad del dinero, pues poder implementar en Guatemala. Es la consecuencia de una política interna de Estados Unidos con aplicación y repercusión en nuestro país. En este impacto y preocupación que presenta ya el Banco de Guatemala, indicando que se podría dar una disminución o la utilización de otro tipo de envíos que no sean formales, lo cual dificultaría, por ejemplo, llevar el registro como hasta el momento se lleva de
qué tanto ingresa al país por el concepto de remesas. ¿Qué tan complejo podría ser? Porque aparte de ello, no hacerlo por las vías formales también representan un riesgo para los conciudadanos que enviarían de esta manera pues la remesa, ¿no? Hay que partir diciendo que Guatemala está a favor de esta lucha contra el lavado de dinero. O sea, Claro. no está de ninguna manera encubriendo una batalla que nos concierne a todos. Pero también hay que recordar que cerca se hablaba en la cifra, aunque no se ha determinado si son más de 2 millones de guatemaltecos, entre el 65 y el 75% de los guatemaltecos envían remesas familiares hacia Guatemala una vez al mes o por lo menos durante varias oportunidades a lo largo del año. Esto, a final de cuentas, tiene un impacto directo entre 75,000 a 80,000 familias, que son cerca de 850,000 personas, para ponerlo en números de habitantes y lo que impactaría para Guatemala. Yo no veo tanto la disminución, aunque en esta primera etapa, aunque sí podríamos hablar del encarecimiento del envío de la remesa a partir del 1% de lo que se quiere cobrar. Lo que va a hacer el guatemalteco es que o va a pagar el valor del 1%, porque de todos modos la familia necesita hacer pagos acá en Guatemala, cubrir los gastos de educación, de vivienda, de salud, etcétera, o bien van a utilizar, como bien mencionaba Sandy, alternativas, entre comillas, que no necesariamente van a ayudar a la trazabilidad del dinero. Claro. Entonces aquí se van a generar otro tipo de problemas buscando una solución. Claro. Echa la ley, como se dice, echa la trampa, y en este caso, pues más que todo apoyado en la necesidad que tienen muchísimas familias en la dependencia y el país en general de este envío de las remesas. Es decir, creo que tal vez es una equivocación no calculada dentro del gobierno de Estados Unidos, en este caso específico de Guatemala, que ojalá que dé lugar a que Guatemala, a través de sus autoridades, por la vía diplomática, tengan ese acercamiento para hacer entender, como lo explicaba en la nota previa el viceministro encargado del área de migrantes, hacer entender cuál es el impacto que para Guatemala representa, cómo podrían encontrarse otros mecanismos de verificación sobre la trazabilidad de las remesas y tratar de dejar esto como un área importante de desarrollo a nivel comunitario que al mismo tiempo contribuye a evitar en las condiciones necesarias la migración irregular a Estados Unidos. Ahora, la pregunta clave aquí es la siguiente. ¿Todo esto puede afectar el número, la cantidad de dinero que puedan enviar los connacionales desde Estados Unidos en cuanto a remesas se refiere? Tal vez en el corto plazo no, porque la implementación de la ley se piensa para el próximo año, pero este año recuerdo que el presidente del Banco de Guatemala hablaba de que podríamos alcanzar este crecimiento que se ha tenido anual de un 5%, pudiendo llegar a una cifra cercana a los 27,000 millones de dólares a finalizar el año. Habrá que ver qué es lo que sucede el próximo año, porque recordemos que las amenazas o de alguna forma los desincentivos que han tenido el guatemalteco en Estados Unidos han sido constantes, desde el ingreso de la actual administración sobre los temas de deportaciones, el temor sobre la parte de contratación o la incertidumbre de poderse quedar todavía en territorio estadounidense, los que todavía no han logrado regular su situación migratoria. Pensamos en algún momento que esto iba a determinar la reducción de las remesas y no ha sido así. En algún momento algunos expertos consideran que sí, que la remesa va a llegar a un tope sobre ese porcentaje de crecimiento y que a partir de ahí o se estanca o empieza una reducción, en tanto los vínculos de relacionamiento de los que se fueron con los que se quedaron empiezan a eliminarse, o los controles sobre los temas de remesas u otras condiciones migratorias en Estados Unidos se fortalecen y empiezan a generar ya una complicación para este tipo de acciones entre guatemaltecos en Estados Unidos y guatemaltecos en nuestro país. Sin duda alguna vienen varios desafíos, y la pregunta aquí también es, ¿por la vía diplomática se puede hacer algo para poder tratar de mediar esta situación o buscar una salida que no sea tan perjudicial para nuestra economía y para el aspecto, considerando obviamente el derecho y las políticas muy independientes que Estados Unidos tiene también? ¿Se puede? Yo quisiera pensar de que el ejercicio hay que hacerlo, porque es parte de la obligación en el derecho que le asiste a un Estado de poder presentar una inquietud o una iniciativa en este sentido, en tanto afecta a muchísimos miles de guatemaltecos el impacto de lo que podría ser en el mediano y largo plazo la reducción del envío de remesa. Y nuevamente, repito, la consecuencia que podría ser de rebote para propio Estados Unidos en términos de tratar de ser un elemento más dentro de la contención de la migración irregular.
Ahora, que Estados Unidos le ponga atención a esta solicitud expresa de Guatemala y que esto puedan hacerlo como un caso particular, cuando seguramente esto es una iniciativa de carácter de aplicación general para todos los países del mundo, difícil. Yo creo que estaríamos pensando verdaderamente de manera ilusoria o muy optimista que nos van a decir, si no se preocupe, vamos a arreglar esta situación y no tenga pena. En el caso de Guatemala no va a tener 1% de gravamen sobre el envío de las remesas. Lo que sí podríamos hacer es colaborar o encontrar otras medidas, otros métodos que puedan ayudar a la trazabilidad del dinero, que es lo que se busca, en función de todo este combate que se ha hecho a las estructuras criminales de crimen organizado, narcotráfico, etcétera, pero que no tenga un impacto tan duro hacia el lado de las remesas en Guatemala, o bien cómo nosotros mejoramos también nuestras capacidades a nivel interno para poder brindar algún tipo de condiciones de apoyo dentro del sistema bancario para que este resultado de esta implementación de la ley nuevamente no genere mayores daños. Bueno, Max, muchas gracias de verdad por compartirnos tu experiencia y esa visual que tenés sobre lo que pasa en esta relación Estados Unidos-Guatemala que es tan importante para la sociedad chapina. Sí. Gracias, Max. Buenas noches. A ustedes, sin duda, es un tema por demás importante. Ustedes que nos ven en casa seguramente tienen familiares, ustedes nos ven a través de Chapín TV, seguramente van a tener también la oportunidad de discutir este tema porque es algo que nos interesa a todos. Así finalizamos el análisis de este programa. Agradecemos también a Fernando Prera, con quien ya hemos conversado, y también es importante los puntos que da para poder complementar este análisis. De momento vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato porque hay muchas noticias que todavía tiene que conocer.